Hola. El primer concepto que vamos a ver sobre fluidos en movimiento es el flujo de masa y el caudal. Bueno, son dos en realidad, aunque están muy relacionados. Para ello pensemos en en la siguiente situación muy conocida por todos. Tenemos un grifo, una tubería con un grifo y por aquí sale un fluido. Bueno, está fluyendo. Una cuestión interesante es saber cuánto fluido sale, lógicamente, en un cierto intervalo de tiempo, por unidad de tiempo. Una manera muy fácil de verlo es poner aquí un cubo, medir cuánto volumen, por ejemplo, si está graduado, de alguna manera, y medir el volumen que cae en metros cúbicos en el sistema internacional, o en litros si queréis, en un determinado intervalo de tiempo. A eso se le llama caudal o gasto. A veces aparece la letra G, gasto, y es el volumen partido por el tiempo, ¿vale? Caudal o gasto. Y nos dice la cantidad, de alguna manera nos dice la cantidad de fluido que está saliendo pues, por el grifo, y también será la misma que fluye por la tubería, claro. Vale. Entonces, sus unidades son las de volumen entre tiempo, en sistema internacional metros cúbicos por segundo. Muy bien. Y es la cantidad en volumen, el volumen de fluido que atraviesa una cierta superficie por unidad de tiempo. Una cierta superficie de tubería, por ejemplo. Muy bien. Si quisiéramos saber la masa, lo que se llama flujo de masa, es cuánta masa fluye por unidad de tiempo, pues es muy fácil, porque la relación entre masa y volumen la hemos visto ya, es la densidad del fluido, es masa entre el volumen. Si queremos convertir un volumen en masa, no hay más que multiplicar por la densidad. Entonces tenemos lo que se llama el flujo de masa, que muchas veces se pone así, cantidad de masa por unidad de tiempo, que es la densidad por el volumen partido por tiempo, y esto, si queréis, pues es masa entre lo veis aquí, es masa por unidad de tiempo. O se puede poner como ρ por Q, donde Q es el caudal. Obviamente las unidades del flujo de masa pues son kilos por segundo. Muy bien. Sin embargo, hay otra manera de ver todo esto. Esta es la definición, digamos, lógica y normal que uno esperaría. Hay otra manera de ver esto, y es si la tubería tiene una cierta superficie, una sección, tenemos una sección perpendicular un corte de la tubería, y vemos la superficie que tiene. Imaginad que es la misma que aquí por el momento. Podemos ver otra manera de calcular, lo voy a hacer aquí más grande, ese caudal o ese flujo de masa, y relacionarlo con la velocidad de fluido. Imaginad que el fluido viene por aquí con una cierta velocidad v. Por simplificar, aunque eso no es del todo cierto, vamos a suponer que es la misma en todos los puntos de la tubería, ¿vale? En realidad es un poco más complicada que eso, pero vamos a suponer que fuera la misma velocidad. Entonces, ¿cuál será el flujo de masa que atraviesa esta superficie? Vamos a suponer que tiene una superficie S metros cuadrados por unidad de tiempo. Bueno,
en un intervalo delta t, poned 1 segundo, 2 segundos, lo que queráis, delta t segundos. En ese intervalo, todo el fluido que esté a una distancia dada por v por delta t, ¿no? Esta es la distancia que puede recorrer algo en un tiempo delta t cuando va a una velocidad v, es esta distancia, v por delta t. Pues todo este cilindro de fluido que cae aquí dentro, para cuando miremos un delta t más tarde, habrá pasado. Todo este volumen de fluido habrá pasado. Bueno, todo este volumen de fluido habrá pasado. Voy a llamar a este volumen V. La hago así mayúscula para distinguirla de la V minúscula. Todo este volumen habrá pasado en un delta T. Y si multiplicamos igual que ahí por la densidad, ya tendremos el flujo de masa. Bien, pero este volumen es fácil ver que es un cilindro de base S y altura L, o S por V, velocidad delta T. ¿Vale? Entonces me llevo a esto aquí y tenemos ρ S V delta T partido de delta T, que se simplifican y quedan ρ S V. Y esta es otra manera de calcular el flujo de masa. Velocidad por superficie por densidad. Bueno, si veis aquí, comparando con esta otra ecuación, veis que esto es el caudal. Claro, este es el volumen que ha pasado, volumen por unidad de masa, haciendo el volumen por unidad de tiempo. Haciendo la misma cuenta, vemos que esto es superficie por velocidad. Y aquí tenéis una relación entre el caudal y la velocidad a la que fluye el fluido. Lógicamente tenían que estar relacionados. A más velocidad, más litros pasarán por unidad de tiempo. Bueno, y la relación entre ambos viene dada por la superficie. Si veis las unidades de esto, también os convenceréis. ¿Cuáles son las unidades de superficie por velocidad? Superficie metros cuadrados, ¿vale? Superficie por velocidad. Metros cuadrados por metro por segundo, esto es metro cúbico por segundo, exactamente igual que aquí. O sea, esas dos ideas de caudal podemos tener cuánto fluido sale en volumen por unidad de tiempo, o se puede relacionar con la velocidad de esta manera. Igual pasa con el flujo de masa. Podemos calcularlo como cantidad de masa que cae en el cubo por unidad de tiempo, o ρ por S por V. Esta forma de la velocidad nos va a ayudar cuando veamos la conservación del caudal, o la ecuación de continuidad, que es la conservación de flujo de masa.